Educación y Ciencias anunció que finalmente, antes de fin de año, 676 instituciones serán construidas o reparadas en los 17 departamentos. Dijeron que se trata de la mayor inversión en infraestructura educativa en la historia de nuestro país. La inversión para la construcción de estas instituciones será de 70 millones de dólares y el plazo de construcción de unos 9 meses desde el inicio de obras, que se estima en los próximos 60 días. Las construcciones se realizarán en todo el país. El beneficio directo es para más de 150.000 estudiantes beneficiados. Hablamos de la construcción y reparación de 676 instituciones educativas en los 17 departamentos. También esto afecta directamente a 75 locales escolares indígenas. Riera destacó que las construcciones serán de la mejor calidad, incluso en las instituciones que se encuentren más alejadas, y que las instituciones que se construyan contarán con laboratorios y bibliotecas. Estas construcciones están orientadas a la construcción de más de 2.096 aulas, 486 comedores, 426 bloques completos de sanitarios sexados, 190 bibliotecas y laboratorios, 259 bloques administrativos, 2.191 obras exteriores para completar las instalaciones educativas. Los recursos para la construcción serán proveídos por los Fondos para la Excelencia de la Educación y la Investigación. Riera destacó que existe además un segundo lote de 272 escuelas que será aprobado en los próximos meses.